Los Miserables. Está detrás y queda el romanticismo y seguramente es lo más valioso. Que seguramente a él lo que le molestaba era que le hubiera molestado que apareciera tanto, que incluso lo destacáramos aquí. Y sobre todo queda el vigor, un tanto rudo, un tanto bronco, de la literatura y de la presentación de las situaciones, que pues aparte tiene una gran potencia, se quedan muy en la memoria, tanto en las novelas como en el cine, como se podrá ver. Y innegable la valentía intelectual y moral que tuvo Zola con ocasión ya en su vejez del enfrentamiento a la gran parte de la aristocracia, del clero y el antisemitismo francés, defendiendo al capitán Dreyfus, judío y miserablemente acusado en falso por los elementos precisamente antisemitas del ejército. Eso queda. La película, como tú has dicho antes, pues la película a mí me parece que está sostenida, no, también ha dicho nuestro amigo que no es una película de un artista, evidentemente es de un artesano, pero un artesano muy impuesto en su labor, es digna, transcurre con una fluencia suficiente para que pese al metraje, a mí por lo menos, y creo que puede suceder para muchos, no canse, a mí no me cansó en absoluto las veces que la he visto, que no es esta solo la primera, y también un poco pues la perfección, el mimo con el que cuidan los ingleses, los grandes clásicos, pues han hecho lo mismo los franceses, aunque este gran clásico francés pues haya perdido actualidad en cuanto no en cuanto al tema. A mí me parece que el tema está muy bien, incluso me parece muy bravo y muy interesante que un cineasta y un equipo y unos productores aborden un tema social es decir, de una manera tan directa, porque evidentemente la postura de Zola es absolutamente socialista y a favor de los sindicatos contra la patronal. Y bueno, pues eso es muy difícil que en estos momentos lo haga nadie en ninguna cinematografía, es rarísimo. De manera que esa rareza a mí me parece muy bien. Y también a la gente joven, que yo les ruego que soporten la película y no vean una antiguaya o un discursete de buenas intenciones, que la vean porque podrán ver de una manera muy fidedigna cómo eran las luchas y qué duras en aquel tiempo y también en este, aunque en Europa estemos un poco más aliviados. Muchas gracias, Antonio. Señor Prada, muy buenas noches. Bueno, dinos antes de que veamos Germinal, que tenemos 2 horas y media por delante de película, algo de lo que te ha parecido, lo que has sentido. Yo diría que yo creo que en líneas generales esta película está mejor que la novela. Es decir, reconociendo los grandes méritos de la novela, como ha dicho Martínez Sarrión, yo creo que el método que preconiza Zola se ha quedado viejo. Y la novela Germinal, que he leído detenidamente, la verdad es que resulta muchas veces prolija y por otras veces creo que hay un determinismo en ella que impide que verdaderamente se haga un retrato verosímil de los personajes y de la época. Es decir, yo creo que ese afán que él tenía de adaptar los métodos de la física, de la fisiología a la novela, bueno, pues se ha quedado viejo, ¿no? Se ha quedado viejo y además creo que no es válido, ¿no? Es decir, ese afán de presentar los personajes, como él dice explícitamente, bajo las influencias de la herencia y de las circunstancias ambientales, pues realmente, a mi modo de ver, convierte a los personajes casi como, bueno, como que encarnan una determinada idea, ¿no? Y llega un momento en que esos personajes, como él también dice en el prólogo de Teresa Raquín, da la impresión como que el escritor al trabajar con esos personajes es como un forense que está trabajando con cadáveres, ¿no? Realmente la novela transmite esta impresión. Impresión que a mi modo de ver queda aliviada en esta novela, en esta adaptación cinematográfica, que siendo muy fiel a la historia que nos cuenta Germinal, porque la verdad es que es una adaptación modélica en ese sentido. Es decir, coge una novela, la respeta totalmente, evidentemente quita tramas afluentes, resta importancia a determinados personajes que se comerían, digamos, el meollo de la historia, pero es una adaptación modélica y creo que efectivamente coge lo mejor de la novela. Creo que coge lo mejor. Y a veces ese halo romántico, épico, que efectivamente a veces transpira la película, es lo que creo yo que la hace superior a la novela, ¿no? Es una pena, ¿no? Es una pena ver como un gran maestro, que efectivamente además tiene una concepción de la novela muy poderosa y del mundo, pues se queda viejo, ¿no? Fuera de eso, quizás se le podría achacar a veces a la novela, desde luego, de forma muy fuerte, y a veces a la película, que a veces cae en caracterizaciones un poco torpes, ¿no? Por ejemplo, el personaje del anarquista,
que efectivamente en la Souvarine. propia novela... Souvarine. Efectivamente, en la propia novela el anarquismo es contemplado con desconfianza frente al socialismo. Digamos que aquí, al condensar más el personaje, queda un personaje un poco... Es que ya fisonómicamente incluso es avieso, ¿no? Pasa lo mismo a veces también con los patronos, ¿no? Cuando nos los presentan comiendo píparamente marisco, ¿no? Quizá eso queda un poco, repito, una caracterización un poco excesiva o burda, ¿no? Pero también hay que reconocer que la caracterización que hace de los obreros no es positiva, es decir, no los idealiza. Es decir, aquí vemos también tipos humanos verdaderamente degenerados, ¿no?, entre los obreros, y que incluso en ese furor de la rebelión, de la revuelta, pues que incurren en las conductas más abyectas, ¿no? Luego comentaremos una secuencia además muy fuerte y desagradable que hay en la película. Entonces, en ese sentido creo que no se puede achacar que la película sea maniquea, ¿no?, puesto que creo que al final la visión de unos y de otros no es especialmente halagüeña, ¿no? Yo creo que es una película muy valiosa, repito, y desde luego, como habéis dicho vosotros y señalado, todo lo que tiene que ver con la producción, ¿no?, desde la elección del vestuario, la ambientación... La fotografía, la música... Todo, es verdaderamente ejemplar, ¿no? Y complementando lo que decía Lamet en su introducción, yo lanzaría un motivo más de reflexión. Yo me pregunto por qué el cine español no prueba a adaptar a los grandes clásicos de la literatura española, ¿no? Que sería también una forma de ponerlos al día, de hacerlos actuales y más accesibles a las nuevas generaciones, que yo creo que esto es una gran pena. Es decir, yo creo que se está perdiendo el contacto con la gran tradición de nuestra novela decimonónica, realista, o ya del siglo XX, ¿no? Nuestros grandes autores, Baroja, Galdós, La Pardo Bazán, etcétera, etcétera, porque el cine creo que no los está adaptando como debiera, ¿no? Y aquí en esta película yo creo que vemos las virtudes de este tipo de cine, ¿no?, que toma un gran clásico, quizá lo despoja de su hojarasca, de todo eso que lo hace menos accesible al lector contemporáneo, y bueno, y nos ofrece una obra cinematográfica muy valiosa como este Germinal. Muy bien, bueno, pues aquí les voy a dejar a ustedes en manos de Etienne, Chaval, Souvarine, de todos estos personajes que a los 15 minutos nos atrapan con una fuerza tremenda, y ahí yo quisiera solo decir que hay momentos de esta película, yo no sé si cuando dices tú lo de que no es artista, es artesano, supongo que también ser un gran artesano es importante, ¿no? Hombre. Que a mí me recuerdan a John Ford, Qué verde era mi valle. Hay momentos que tienen ese aliento épico, no toda la película naturalmente, pero sí lo tiene en ocasiones, y como es un día o unas horas, mejor dicho, de descanso después de esa paliza de trabajo tan grande y de ese trabajo además tan terrible. Solo cuando se baja las entrañas de la tierra es una cosa ya que tienes momentos en la película que están muy bien filmados, que cuando uno baja, cuando uno sube, parece que entra una bocanada de aire. Yo creo que es en ese aspecto una película modélica, que tuvo mucho éxito, que está muy bien interpretada, que Depardieu hace un magnífico trabajo, no está como en otras ocasiones tan exuberante, sino que creo que está suficientemente contenido para dar ese obrero honesto, bueno, razonable, un personaje realmente maravilloso. Vamos a ver Germinal de un Émile Zola, que yo creo que, por ejemplo, Teresa Raquin está inaugurando el cine negro. Yo creo que es el antecedente del Cartero llama dos veces y de muchas de esas películas donde una señora de provincias descontenta con su matrimonio descubre un tipo y planea un asesinato. Yo creo que tenía unas grandes virtudes también, como la que ha citado Antonio, el defender a aquel tipo que estaba en la isla del diablo y dijo, todo esto es injusto, con su famoso yo acuso, X, ¿no? Vamos a ver Germinal y después yo creo que podremos charlar de muchas cosas, porque lo que hay en esta película es todo un mundo en crecimiento, un mundo que se está transformando a una velocidad tremenda, los horarios de trabajo, eso que decías tú, para que la gente joven, lo que era trabajar desde, nunca mejor dicho, casi de sol a sol, ¿no?, por unos céntimos. El mundo de una vagoneta más o una vagoneta menos supone que puedas o no puedas comer. Eso es emocionante. Con todos ustedes, Germinal de Claude Berry.
Bueno, aquí estamos, 2 horas y media más los cortes, es una alta hora de la madrugada, pero contentos de poder hablar. La película es del 95, es tan cercana que no han pasado más que 10 años. Cualquier noticia que tengo yo aquí me parece como que es de ayer. Si yo digo, por ejemplo, que quien ganó el Goya fue Días Contados, pues es pues, de antes de ayer, ¿no? Y que Fernando Fernán Gómez había recibido el premio Príncipe de Asturias, pues aquí lo tenemos. Y a Fernando, y felizmente. O sea que para no perder tiempo, ya que son estas horas, pasamos a hablar de